Muy buenas gente y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión con el tema de la evasión contra la tolerancia, ¿no? ¿Qué estadística defensiva es mejor? ¿Qué debería armar? La típica duda que suelen tener los jugadores de qué build es mejor. Y a ver, hay que entender que las builds tienen ideas distintas dependiendo de la clase, y por pasivas muchas veces se recomienda más una, o también por la idea que se suele tener con el arqueotipo de la clase se suele recomendar más una. Pero quiero que entiendan un poquito más a profundidad pues cómo funcionan, cuáles son las cuotas que tienen o cuál es la idea detrás de armar una o la otra. Empecemos por la evasión, que de entrada como requisito mínimo necesita ser superior a la precisión enemiga, porque en el supuesto de que nuestra evasión fuera inferior, lo que pasaría es que sería una estadística completamente inútil. Todos los golpes del enemigo entrarían y por tanto pues no estás evadiendo nada, no está funcionando la estadística. Entonces de entrada tenemos que entender que para que la evasión funcione necesitamos invertir fuerte en evasión para llegar a una cuota lo suficientemente alta para que realmente funcione, ¿vale? Para que tengan la fórmula. Es nuestra evasión menos la precisión enemiga dividido entre esta misma operación, nuestra evasión menos la precisión, más 1000. Por poner un ejemplo sencillo, si nosotros tuviéramos 1000 de evasión y el enemigo tuviera 500 de precisión, pues tendríamos 1000 menos 500, que da 500, dividido entre esta misma operación, o 1000 menos 500, 500 más 1000. Es decir, tendríamos 500 dividido entre 1500, que si hacen la operación sería como un punto 33333 hasta el infinito. Sería 33% de probabilidad de esquivar. Uno de cada 3 golpes lo vamos a evadir, pero por la forma en la que es la evasión, que es tremendamente inconsistente, si a nosotros nos pegan un ataque poderoso, ¿no? Que puede significar nuestra muerte, y necesitamos evadir ese golpe, pues queremos más probabilidad de evasión que solo 1 de 3. Necesitamos llegar un poco más allá. Entonces 500 puntos de evasión superior a la precisión enemiga suele ser normalmente el mínimo. Para ponerlo ya en números, la mayoría de jugadores actualmente anda alrededor de los 1000 puntos de precisión, hablando de arqueros y hablando de magos. Los melee suelen tener unos 300 puntos más que esto, estaríamos hablando de unos 1300. Hay gente que tiene menos que esto por la manera en la que está jugando, pero suelen ser las cuotas que vemos. Entonces, para que nuestra evasión empiece a funcionar tendríamos que apuntar a tener 1500 de evasión, 1800 en el caso de pelear contra personajes cuerpo a cuerpo. Obviamente esto de nuevo suele ser como la cuota mínima de evasión para decir que ya está haciendo algo la evasión. Si queremos una cuota pues más superior, ¿no? Que la evasión ya sea más efectiva, normalmente se busca tener unos 1000 puntos más de evasión que precisión el enemigo. En el mismo ejemplo, en vez de buscar esos 1500 sería buscar 2000, 2300 en el caso de los melees. Si se puede un poco más, pues mejor, pero evidentemente hay que entender que para llegar a estos números de evasión necesitamos piezas de equipamiento que nos den de base evasión, buscar rasgos, trait de evasión y probablemente también joyería con evasión. Hay clases que en sus pasivas o en activas también reciben buffos de evasión, y cuando sumamos todo esto es cuando llegamos a esas cuotas superiores de evasión, que hace que cuando nos peguen, cuando nos intenten pegar, mejor dicho, pues muchos de sus golpes simplemente no conecten. De base, la evasión es una estadística defensiva tremendamente inconsistente, porque así como puede pasar que los golpes más letales del enemigo no entren, también puede ser que por simple mala suerte evadamos los golpes pequeños, los que no importan, y los golpes que sí duelen, pues nos peguen todos y muramos trágicamente, ¿no? En ese sentido es muy inconsistente la evasión. Ahora, también hay que entender que la evasión, como estadística defensiva, requiere un sacrificio de daño, no de atributos, porque claro, si estamos yendo a estaquear evasión, entonces algo tenemos que estar sacrificando en nuestras piezas de equipamiento. También por eso es que cuando quieres jugar evasión se recomienda que sea en una clase que de base ya venga pues con pasivas o cosas que le den daño, o por supuesto en el caso de los healers cuya función principal pues es curar y no necesitas una cuota tan alta de daño. Obviamente esto potencia tus curaciones, pero pues un healer muerto no cura. Entonces si tú buscas eso, si tu problema no es hacer daño o ya tienes forma de compensar tu daño, entonces estaquear evasión suele ser buena idea, porque sobre todo en el contexto de masivo o peleas un poquito más grandes, la supervivencia prima por encima de la capacidad de hacer daño. Y si tu clase de base no necesita daño, ya pega mucho, o de entrada no funcionas a hacer daño, pues es jugable ir por evasión. Ahora, por el lado de la tolerancia funciona de la forma, la probabilidad de crítico que tiene el enemigo
menos nuestra tolerancia dividido entre la probabilidad de golpe crítico del enemigo menos nuestra tolerancia más 1000. Es la misma fórmula que la de la evasión, pero aquí pasa algo curioso. Y es que al contrario que la evasión, que necesita superar a la probabilidad de precisión del enemigo para funcionar, la tolerancia no necesita sobrepasar la probabilidad de golpe crítico del enemigo para funcionar. El hecho es que ya le estás bajando la probabilidad de que te peguen críticos, y en el supuesto de que tu tolerancia sobrepasara la probabilidad de crítico enemigo, ya no se calcularía la probabilidad de que te pegue crítico, sino la probabilidad de que te pegue el daño mínimo. Para aquellos que no lo sepan, el crítico en Throne Liberty no es un multiplicador de daño como suele pasar en otros juegos, sino simplemente es nuestro daño máximo. Del intervalo de daño que encontramos en el juego, de las armas que a veces pegan entre 300 a 500 de daño, por dar un ejemplo, el crítico sería pues estos 500 de daño, ¿no? El daño máximo. Y el daño mínimo, pues por contraparte, lo obvio, ¿no? Sería pues esos 300 de daño. Entonces, si nosotros tenemos mucha tolerancia, lo que puede pasar es de que recibamos siempre el daño mínimo o más frecuentemente el daño mínimo. En el caso de la tolerancia, siempre vamos a recibir daño. El objetivo de la tolerancia en clases blanditas realmente no es ser tanque o aguantar la gran cosa, no. Es simplemente tener el suficiente aguante para no morir de áreas o para poder sobrevivir un combo, vamos, para dar margen de reacción a poder salir, a poder correr, a poder levantarte, no poder tirar la piedra o a que un healer te salve. Es básicamente lo único a lo que se aspira en una clase blandita jugando por tolerancia, a no ser one-shoteable, no morir de un solo combo, sino aunque salgas tiritando, aunque salgas a 10% de vida, 5% de vida, no, pero que sobrevivas a la rotación enemiga, poder levantarte y huir, ¿no? Seguir con la pelea. En las clases tanque no se juega por tolerancia por el hecho de que te haga tanque, porque no funciona así en realidad. Dentro de las piezas de equipamiento que llevan tolerancia, nos permite llevar muchísimos más atributos, otro tipo de estadísticas más ofensivas. Entonces desde aquí pueden entender a la evasión como más supervivencia por menos daño y a la tolerancia como más daño por menos supervivencia. Se puede entender de esa manera. Para que se entienda mejor, la razón de que los tanques puedan jugar por tolerancia es porque los tanques para sobrevivir no dependen de la tolerancia, sino del resto de capas defensivas. Y quiero darles un ejemplo al respecto. Vamos a hacer las cuentas imaginando que alguien nos pegue 20.000 de daño en bruto, ¿vale? ¿Cómo funcionaría? Si tú eres una clase blandita y a ti te pegan 20.000 de daño, aparte de lo que sería la tolerancia, tu siguiente capa defensiva es la defensa. La mayoría de clases suele tener aproximadamente unos 2000 de defensa o incluso menos, especialmente contra daño mágico. Suele tener más o menos esta cantidad, y para que entiendan cómo funciona la defensa se calcula de la forma tu defensa dividido entre tu defensa más 2500. En este caso concreto estaríamos calculando 2000 dividido entre 4500, lo que da un punto 4444 hasta el infinito. O sea, un 44% de reducción de daño. Si a nosotros nos pegaran un trayazo de 20.000 de daño en bruto, con la defensa que tenemos, estaríamos recibiendo unos 11.000 y pico de daño. Lo que significa que, sobre todo para una clase blandita, ¿no?, que también suelen tener pools de vida menores, o sea, unos 15.000 de vida, perder 11.000, pues sí que es muy significativo. Otro golpe de esos no lo puedes sobrevivir, no lo aguantas. Para una clase blandita, la tolerancia simplemente es tratar de evitar ese daño máximo. Ahora, para un tanque, la cosa no funciona así, porque las pasivas que acompañan a la espada escudo, de entrada te están dando defensa, y hay otras armas que te dan más defensa. Por ejemplo, el mandoble tiene otra pasiva que cuando te pegan te va incrementando la defensa a razón como de 360 más o menos cuando la tienes maxeada, y creo que estaquea 5 veces. Para no hacerles el cuento muy largo, de cualquier forma, yo sé que la cuota superior de defensa que podemos llegar los tanques con todas las pasivas prendidas es alrededor de unos 7500 de defensa. Hagamos la misma operación, ¿no? Serían 7500 de defensa dividido entre 7500 más 2500, o sea, 7500 dividido entre 10.000 da .75, un 75% de reducción de daño. Entonces, si a nosotros nos pegan un golpe de 20.000 de daño en bruto, por la defensa tan alta que tenemos, eso bajaría hasta solo 5.000 de daño. Entonces, desde ahí hay una reducción muy significativa de daño. Ahora, aparte de esta capa defensiva, los espada escudo, todos aquellos que tengan esta arma, tienen también la mecánica de bloqueo, del bloqueo con el escudo, que también tenemos una habilidad activa que nos aumenta esto. Y esto funciona de la forma: cuando tú recibes daño y se activa, se reduce un 40% del daño entrante. Es decir, si a nosotros nos pegan 20.000, con nuestra defensa bajaría 5.000, y cuando se aplica esta reducción del bloqueo del escudo bajaría 3.000.
Y no contentos con esto, la mayoría de tanques suele jugar con el remedio defensivo, ¿no? Que quita un 20%, pero ignoremos esta cosa. Con la reducción plana que tienen también estas clases, que entre lo que stackean del equipamiento y sus pasivas, más o menos se llega alrededor de unos 400 y pico de reducción de daño. Es decir, a estos 3000 de daño todavía hay que restarle otros 400, o sea, nos quedarían unos 2600 de daño final. Y también entendamos que en el ejemplo que estoy dando, ¿no? Con un tanque en su máximo punto defensivo, pueden llegar a tener incluso arriba de 30.000, ¿no? 33.000, 34.000, 35.000 de vida con el orgullo inmortal activo. Y claro, no es lo mismo recibir 11.000 de daño cuando tienes 15.000 de vida que recibir 2.600 de daño cuando tienes encima de 30.000 de vida. Entonces desde ahí eso es lo que hace que los tanques sean tanques, la diferencia abismal en las reducciones en el resto de capas defensivas que hay, y evidentemente una inversión en equipamiento que te da otro tipo de atributos más ofensivos cuando tú ya tienes supervivencia añadida en tu kit de habilidades pasivo. Por eso es que las clases tanques muchas veces prefieren ir por tolerancia, a pesar de que en estricto sentido, si jugaras por evasión, podría ser infinitamente más tanque, ¿no? Entre lo que evades y lo que ya, incluso si pasa, pues igual reducirías, serías considerablemente más difícil de matar, pero sí, también harías mucho menos daño, serías bastante más ignorable. Por eso los tanques prefieren muchas veces ir por tolerancia. Se busca otro tipo de atributos, pero más o menos con esto ya se va entendiendo. Ahora, de la misma forma que lo mencioné en la evasión, en la tolerancia la cuota mínima actual suelen ser unos 800 puntos de tolerancia, que es básicamente lo que sacas únicamente de rasgos, sin contar runas, sin contar nada más. Y obviamente si tú buscas una cuota un poquito superior, pues ya sería lo que añades de si quieres meter puntos de atributo a fortaleza para llegar a esos 1000 puntos base, más por supuesto lo que saques de las runas. Y la realidad es que en el tema del crítico hay muchas clases que llegan hasta unos 1600, 1700 de crítico. Realmente si te enfrentases a una persona que está jugando Glass Cannon full crítico, no hay suficiente tolerancia en el juego para combatir el crítico que tienen esas personas. De cualquier forma, como ya mencioné antes, pues tampoco es que lo necesites, porque la tolerancia igualmente ya está reduciendo la probabilidad de que te peguen críticos. Muy bien, con eso yo creo que ya entienden más o menos un poquito cómo funciona la tolerancia y la evasión. Eso está bien en Tier 1. Ahora, ¿qué pasa en Tier 2? En Tier 2 la evasión indiscutiblemente se ve bufeada porque la diferencia entre la evasión y la precisión es mayor, mientras que en Tier 1, por ejemplo, la gente está en alrededor de unos 2000 puntos de evasión. En Tier 2 nosotros vemos que la gente de evasión está alrededor de unos 3000 hasta 3500 y la gente de precisión está como en 2000 puntos. Entonces claro, la diferencia ya no son 1000 puntos, son 1500 puntos. Entonces sí, la evasión es más efectiva en Tier 2. Por el otro lado, en la tolerancia, de hecho es posible llegar al punto en el que ni siquiera te puedan pegar críticos, pero el detalle está en que el daño base del juego escala lo suficiente, sube lo suficiente para que con estos daños intermedios o incluso pegándote daño mínimo te puedan matar de cualquier forma. En ese sentido, la tolerancia, si bien cumple su función, ¿no? Y puede incluso quitarte los críticos de encima, el hecho es que siguen teniendo suficiente daño para matarte. Y ese es el gran detalle. Por eso muchas personas consideran que la tolerancia es inferior o incluso que está muerta en Tier 2 comparado a la evasión. Ahora, también hay que entender una cosa, y esto desde aquí lo doy como aviso porque es algo que a muchas personas se les ha salido de la ecuación, y es que con los cambios anunciados recientemente, ¿no? Con lo que quieren implementar, parece que el futuro del juego no está en las batallas masivas, sino más bien en las batallas de mediana escala. Por ejemplo, este cambio que están haciendo a los bosses, donde ya no es el boss de conflicto donde está todo el mundo agarrándose a golpes, sino más bien portales, una lucha guild contra guild, 48 contra 48, ni siquiera es 70 contra 70. En un ambiente donde hay muchos menos jugadores en la ecuación, lo cierto es que no necesitas una cuota de supervivencia tan alta como para justificarte una build de evasión. En ese sentido, una build de tolerancia que ya te da la supervivencia justa necesaria para un entorno donde pues de daño de rebote igual no vas a morir porque no hay tanto daño de rebote, alcanza. Por eso yo creo que en Tier 2 las builds de tolerancia, a pesar de que sí, en estricto sentido, en el masivo, si lo que quisieras es mantenerte vivo, te sale más a cuenta jugar por evasión, pues no lo necesite, porque ya no va a haber tantas batallas masivas. Entonces yo por ahí creo que eso es algo que se está escapando al cálculo, que mucha gente no está tomando en cuenta, pero yo siento que eso es lo que va a hacer que mucha gente juegue por tolerancia en Tier 2. Bueno, como sea, tampoco quiero alargar demasiado el video, creo que sea una explicación solo breve acerca de este tema de la evasión contra la tolerancia. Hay muchas más estadísticas, hay otras capas defensivas, hay otras cositas que hay que arreglar,
Por supuesto, cuando salga el Tier 2 va a haber mucho Theorycraft, porque ahí sí que tenemos más alternativas de armados distintos. Recordemos también esta progresión horizontal que tenemos con los nuevos sistemas, tanto obviamente la expansión de runas, ¿no? Que vamos a tener runas de mayor nivel, como también los artefactos que van a implementar, y a ver qué locuras se les ocurren en el futuro, ¿no? Digo, el árbol de maestrías también puede cambiar un par de detallitos. Entonces, cuando jugamos con tantos sistemas distintos que interactúan entre sí, ¿no? Que muchas combinaciones que pueden ser muy interesantes, algunas quizás sean demasiado especialistas, ¿no? Quizás sean muy enfocadas a algo muy concreto, pero eso es lo lindo del juego, ¿no? Que te da muchas alternativas, que existen muchas posibilidades, lo hace interesante, ¿no? Lo mantiene fresco. Y por supuesto a ver qué más locuras se les ocurren en el futuro. Pero bueno, gente, eso sería todo. Chao, chao.